Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de urología. Durante décadas la salud masculina ha sido un tema rodeado de silencio. Muchos hombres, por miedo, vergüenza o simple desconocimiento, han evitado hablar de su cuerpo, de sus síntomas, de sus dudas. ¿Por qué nos cuesta tanto decir necesito ir al urólogo? ¿Por qué seguimos creyendo que cuidar de nuestra salud es signo de debilidad? Hoy queremos romper este tabú y para hacerlo contamos con un invitado que sabe comunicar, ciencia, empatía y comunicación. Él es médico, urólogo. Hoy nos acompaña el doctor Matías Gómez. Bienvenido, gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Y disculpas por la espera. Gajes del oficio. Coméntenos, doctor, ¿qué es la urología? La urología es una especialidad médico-quirúrgica que trata la patología, las enfermedades que afectan al aparato urinario, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las mujeres como los hombres tenemos riñones, uréteres y vejiga. Y también la patología que afecta al aparato reproductor masculino. No somos el ginecólogo del hombre. Sí que lo somos en el sentido de que tratamos la patología del aparato genital masculino, pero luego el grueso de nuestra actividad es compartida entre hombres y mujeres porque los riñones, hombres y mujeres los tenemos, los uréteres y la vejiga. Y la vejiga. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que ven en su día a día? En hombres, por ejemplo, y en mujeres. Vamos a ver. Hay una situación que cambia y es la asistencia hospitalaria. Una cosa es la patología más frecuente y otra la que más frecuentemente vemos en hospitales. Sí. Entonces, la más frecuente serían los trastornos relacionados con la próstata. Pero la que más frecuente vemos en los hospitales es la oncología, las enfermedades oncológicas del aparato urinario, riñones, uréteres y vejiga, y próstata también. Y próstata. Entonces, eso dice que es el cáncer urológico en general es lo más frecuente. No, la litiasis es mucho más frecuente, las infecciones es mucho más frecuente, pero eso debe y puede ser tratado en primaria por los médicos de familia y solo en casos complicados recurrir al urólogo. Sí. Y en primaria, en atención primaria, ¿se trata este tipo de patología por el médico de atención primaria? Es una buena pregunta, sí. Hombre, hay las nuevas generaciones, sobre todo de médicos de familia, desde que se implantó la formación MIR de familia, ha mejorado mucho este aspecto y ahora hay muchos médicos de familia que reciben formación suficiente para tratar de manera eficaz la patología de leve y mediana complejidad urológica. Sí. La médica, no la quirúrgica, claro. Claro, la médica. ¿Ha cambiado mucho la medicina de cuando usted estudió ahora? Muchísimo, Sí. muchísimo. Y eso es un problema, porque en la formación MIR, médico interno residente, que fue un éxito rotundo cuando se implantó hace ya 50 años, se tomó la iniciativa por los cabezas pensantes nacionales de aquella época de no inventar la rueda y copiar lo que funcionaba bien. Entonces, por eso copiaron la denominación norteamericana de médico interno residente, aunque aquí en España no éramos internos ni residentes en el hospital, pero se copió eso también y se copiaron sobre todo los programas formativos y fue un éxito. Lo que ocurre es que han pasado 50 años y la urología de aquella época era una urología básicamente de cirugía abierta, punto, ¿no? Estaba empezando la endoscópica. Ahora resulta que tenemos cirugía abierta, cirugía endoscópica, cirugía percutánea, cirugía laparoscópica, cirugía robótica. Y siguen siendo 5 años los años de formación MIR. Eso hizo que, bueno, ese tema está sobre la mesa y ya hace un año el presidente, el anterior, acaba de cambiar la presidencia de la Asociación Española de Urología, convocó una reunión en Madrid hablando del tema, de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a la tecnología. Y bueno, hay un problema ahí, habrá que adaptarlo, habrá que cambiar, ¿no? El problema es que, como él decía, no parece que haya un plan nacional, ¿no? Entonces las comunidades autónomas no tienen capacidad de cambiar cada cual porque es un tema nacional. Y a nivel nacional la cosa parece que no acaba de cambiar y bueno, ahora ha habido un relevo en la Comisión Nacional, no en la asociación. La Comisión Nacional es un órgano asesor del Ministerio y puede que tengan ahora ya por fin capacidad
y recursos para adaptar la formación a las necesidades reales actuales, ¿no? Porque los médicos jóvenes se están quejando, lógicamente, ¿no? Es decir, tienen miedo al acabar la especialidad de estar en primera línea con una formación que teóricamente es completa y la práctica es que a lo mejor no lo es tanto. No quiero asustar a nadie, es decir, porque la gente es sensata. Lo primero que es un médico es no hacer daño y tener sensatez. Pero quizás a lo mejor la especialidad habría que prolongarla, y que no fuesen 5, 6, 7 añitos antes de tener un título que diga que tú eres urólogo. Claro que sí, todo se ha complejizado, no solo la urología. Los ingenieros de ahora no son iguales que los ingenieros de antes. Sí. Y entonces en urología estamos tratando con seres humanos a los que tenemos que operar. Y yo creo que sí, que a corto plazo habrá que alargar y prestarle un poquito de cariño a la formación mira especializada en urología y en otras especialidades. Sobre todo las quirúrgicas. Las quirúrgicas. ¿Y a qué edad, doctor, recomienda usted que el hombre comience a hacerse sus revisiones urológicas? Si tiene antecedentes Nosotros seguimos las guías europeas de actuación, y las guías europeas recomiendan, son elásticas y recomiendan alrededor de los 50 años, ¿no? El paciente típico de cáncer de próstata, que eso es lo que se persigue, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, es lo que se persigue en ese cribado, en ese motivar a la población masculina a acudir al urólogo una vez al año, aunque no tenga síntomas. Si tiene síntomas, en el momento que los tenga hay que acudir, lógicamente. Pero aún no teniéndolos, se recomienda los 50 años. 45 en el caso de que se tengan antecedentes familiares. Y luego también hay una nota a pie de página para las personas de color, para la raza negra, que a los 45, ¿no? Eso viene más por los americanos. Los norteamericanos son más tendentes de generalizar a 45 a toda la población. Pero hay que entender que también hay un sesgo en cuanto a que la sanidad europea es pública y allí es privada. Y bueno, es posible que haya un sesgo economicista también ahí. ¿Qué síntomas deberían alertar a un hombre para acudir al urólogo? ¿Qué síntomas? El sangrado, por supuesto, la presencia de sangre en la orina y la sensación de desagradable. Escozor es un término muy difuso, muy genérico, pero obviamente si hay escozor tiene que ir al médico de familia. Al médico de familia. Y el médico de familia es el que tiene que discernir si detrás de ese escozor hay algo más, ¿no? Pero signos de alarma importantes serían la sensación de dolor, no escozor, dolor en el área genital o al orinar, tener que hacer fuerzas para orinar, o la presencia de sangre en la orina, ¿no? Si es una cosa de que ha aumentado la frecuencia miccional, que el chorro es más fino, más débil, que hay un cierto escozor, eso en principio debe pasar primero por un filtro de atención primaria. De atención primaria. ¿Por qué sigue existiendo tanto tabú en torno al tema de la salud prostática o la disfunción eréctil? Yo no diría que hay tanto tabú. A nivel social, o sea, o el tema hace unas décadas sí la había. O el tema del hombre no tiene que decir, pues estoy enfermo. Hay dos cuestiones, la salud prostática y el tema genital sexual. Sociológico, cultural. En cuanto a la próstata, yo creo que ese tabú de ir al urólogo evitando el tacto rectal ya es una cuestión menor. No hay otra fórmula. Pues estamos en época de cambio. En el Congreso Urooncológico Europeo de hace año y medio, el grupo de Heidelberg presentó un metaanálisis, un trabajo de quitarse el sombrero, en el que demostraba que con los últimos kits de detección de antígeno prostático en sangre y la mejora y la disponibilidad en Europa de los estudios ecográficos, el tacto rectal podía evitarse en el screening, en el estudio de primera línea del cáncer de próstata. Se sigue recomendando y se hace sobre todo en la primera consulta, pero a partir de ahí, si los síntomas y la analítica y la imagen ecográfica no muestran ninguna señal de alarma, el tacto va a poder prescindirse de él. Entonces, ya no es algo que hagamos en todos los hombres que entran por la puerta de la consulta. En la primera sí, y a partir de ahí dependiendo de la situación. Eso en la próstata. Y luego, donde sí que permanece un cierto tabú, es en la cuestión genitosexual, andrológico-sexual, porque, bueno, pues culturalmente, el tema del machismo, el tema de esa frase de si yo no funciono sexualmente, mejor me tiro por un puente, eso se sigue oyendo.
cada vez menos, pero se sigue oyendo. Entonces es algo que se está combatiendo, se está sensibilizando a la población, hay campañas auspiciadas por organismos internacionales y nacionales, y poco a poco, sobre todo más en la gente, yo diría que de 50 para abajo, sí, empiezan ya a acudir al urólogo en demanda de ayuda para cuestiones de ámbito andrológico también. andrológico, sí. Es verdad que los señores a lo mejor de 80 años, pero bueno, a estas edades pues tampoco Sí. ya. Estamos en un cambio generacional. ¿Y la próstata es masculina solo o la Masculina solo. masculina? No Es hay un próstata órgano- femenina. No hay próstata femenina. Uy, eso hoy en día, vamos a no decirlo mucho. Pero no hay próstata femenina. Es una glándula que tenemos todos los hombres y que Que crece con produce- la edad, crece con la edad. es una cuestión curiosa. Produce una parte del semen muy escasa en cuanto a volumen, pero sin la cual el semen no es fértil. O sea, que la próstata es Fundamental clave para la fertilidad Para la masculina. fertilidad, vale, vale. Sí. Entonces, claro, nuestra naturaleza, a pesar de que cada vez más retrasamos el momento de tener descendencia, de tener hijos, nuestro cerebro profundo nos sigue diciendo que a partir de los 30 años ya se nos está pasando el arroz. Eso es así. Llevamos sobre la faz de la Tierra miles de años. Y el hombre Decenas de miles y de el años. hombre doctor tiene menopausia. Por eso. O sea, a partir de los 30 años. No es menopausia en el sentido femenino, Sí, pero sí que ya. empieza a partir de los 30 años por una cuestión de evolución y de defensa de la especie. Es decir, durante miles de años ha funcionado aquello de que se reproduzcan los mejores. Y el que no era de los mejores, pues mejor no se reprodujese, Sí, sí. ¿no? Porque no iba a defender a la hembra y La a la evolución de la camada. especie, con Darwin, Entonces, sí. bueno, es que hasta hace 1000 años cuánto vivíamos, cuál era la edad media. Y eso fue ayer, en ámbito evolutivo. Sí, evolutivo. Pero es que no hace 2000 años nada más, en la época de Jesucristo, ¿cuánto vivíamos? Ujú. Entonces, por eso, sí, el tema está en que ahora, desde hace unas pocas décadas, retrasamos a los 30, 35, 40 el momento de la reproducción. De la reproducción. Pero nuestro cerebro no se ha enterado de eso. Y entonces, a partir de los 30 empieza un fenómeno de cambio de células prostáticas de alto consumo, productoras de semen, de ese componente seminal, y la sustituye por una célula de bajo consumo de relleno. Claro, quito un alto consumo, pongo bajo consumo. La paradoja es que esas células de alto consumo son pequeñitas y las células de alto consumo son más grandes. Es un fenómeno paradójico en el que un órgano se hipotrofia aumentando de tamaño, no disminuyéndose. Hay una pérdida de función, pero una ganancia en volumen. Y la próstata está localizada a la salida de la vejiga, acaba siendo un efecto tapón. Pero eso, quito, pongo, me equivoco y la célula que pongo es incorrecta, eso es un cáncer. Y de ahí viene el cáncer de próstata. Entonces tenemos los dos fenómenos que empiezan a producirse en un pistoletazo de salida alrededor de los 30 años. Es el intercambio de células, que ya la naturaleza nos dice que mejor que no tengas hijos, quito de alto consumo productora de semen, pongo células de bajo consumo y por una parte me lleva a la larga, 20 años después, a una próstata que puede ser obstructiva y un poco después, alrededor de los 60, es la edad clave, peligrosa para el cáncer de próstata. El varón típico, Sí. al menos en España, tiene alrededor de los 62 años. Es el varón típico que tiene cáncer de próstata. Lo importante es detectarlo pronto para curarlo, porque es un cáncer para el cual tenemos hoy una materia terapéutica muy amplia, la inmensa mayoría, o se cura o los podemos frenar de tal manera que no se fallece de eso. No fallecen de De cáncer de próstata. Aunque muchos lo desconocen, los urólogos también atienden mujeres, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué problemas urológicos? O sea, el tema de... Lo más conocido, la litiasis, la infección de orina y la infección de orina. incontinencia. ¿Y por qué se da más infecciones de orina en el verano? ¿Por el tema de la playa, piscina o...? Claro, por la humedad Claro, en la la humedad. zona. La humedad en la zona, ¿no? Y a Humedad medida zona. que disminuye, a medida que la mujer envejece, también más propensa a infecciones de orina, sobre todo en etapa... Premenopáusicas, Premenopáusica, y menopáusicas y posmenopáusicas. Porque claro. disminuye su Defensa. Su defensa, Sí. claro, claro. Lo mismo. La naturaleza, en un momento dado, dice,
esta persona de género femenino no puede tener descendencia y entonces detraigo los recursos que estoy dedicando a eso y los invierto en otra cuestión. Y entonces en la mujer pues empiezan a bajar los niveles hormonales y eso se traduce en problemas típicos como la sequedad genital, que llevan a la aparición de microgrietas y bacterias, gérmenes que viven con nosotros, que fuera de esa grieta nos ayudan incluso, en la grietita pueden producir un problema. Y de ahí viene la mayor. Y luego también hay otra cuestión, que con la edad, y sobre todo después de haber habido embarazos y partos, la musculatura cede, se altera la anatomía del esfínter de la continencia urinaria, y basta que escape algo, microgotas, para que haya un puente húmedo por el cual puedan entrar esas bacterias que normalmente no nos harían nada, pero que dentro de la vejiga infección al canto. Se habla mucho de que se debe beber mucha agua para evitar infecciones de orina. No es real, es falso. Tiene sentido, pero como todo tiene un límite, es decir, obviamente el fenómeno de arrastre, si uno bebe, pues ayuda, pero ni es mágico, y a partir de 1 litro, 1,5 litros al día tampoco tiene sentido, no se va a disminuir mucho más a partir del 1,5 litros. Es decir, no por beber 3 litros o 4 de agua, es curioso, pero hay gente que lo hace creyendo que hace bien, no se va a conseguir mejorar nada la salud urológica bebiendo tanto, 1 litro, 1,5 litros. A partir de ahí, por efecto mecánico de barrido, no se va a conseguir nada. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, a Canal 13 Canarias en persona, estamos con el urólogo, el doctor Matías Gómez. Muy interesante lo que estamos hablando hoy de tu salud íntima sin tabúes, pero también que afecta también a la mujer. No se crean que el urólogo, como yo lo pensaba, atiende solamente a la salud masculina, doctor. ¿Y para qué consejos para la cistitis, para prevenirla? La cistitis, ¿qué consejos nos daría? Lo básico, no aguantar la ganas de orinar. No aguantar la ganas de orinar. Sí. Si consiguiésemos mentalizar, como se dice, a la población femenina, de que no pasa nada por orinar en un baño público, existe esa idea de, esto lo cogí en un baño público. Pues no entiendo cómo, porque como decía un profesor en la facultad, ¿no? ¿Qué hizo usted? Se frotó con aquello, porque, y más una mujer que normalmente tiene mucho cuidado con esta historia, ¿no? Entonces, lo que sí hace daño es estar horas y horas y horas aguantando, porque a lo largo de la vida, esa vejiga femenina, que como no hay próstata, no puede tener la fortaleza de una vejiga masculina, a la larga se dilata y pierde capacidad contráctil, y entonces no se vacía bien, y entonces siempre hay un residuo de orina dentro de la vejiga, que es un caldo de cultivo. Claro, que es un caldo de cultivo. Por eso, no aguantar la ganas de orinar. Beber 1 litro de agua al día, 1,5 litros, por una parte, y por otra, no aguantar la ganas de orinar. No aguantar. Sobre todo en las mujeres. En los hombres tampoco, pero sí hay que poner un orden más en las mujeres. Sí, porque a medida que se envejece también se va, como que se te va el pis, lo voy a decir, ¿no? O sea, por lo que estábamos hablando, porque con la edad, sobre todo si ha habido partos de por medio, hay un descenso de la vejiga, la famosa vejiga caída, que se oye hablar de ella. Basta con que haya 1 centímetro para que ya se altere de tal manera la anatomía del esfínter de la continencia, de los sistemas de continencia, para que se escape un poquito de orina. Y esa poquita de orina que escapa es un puente para que el enemigo entre. Claro, la parte vegetal se va debilitando. Y eso ya es menopausia. Es decir, si luego llegamos a la menopausia con un déficit hormonal que acarrea un déficit en capacidad defensiva, pues otro factor a añadir, pero contra la edad no se puede hacer nada, y contra lo otro sí, lo de beber 1 litro de agua al día y no aguantar la ganas de orinar, sí se puede hacer. Luego ya el tema de si sí o si no es necesario actuar sobre ese esfínter mediante fisioterapia, por ejemplo, incluso cirugía a la larga, ya es cuestión nuestra. Y luego el tema hormonal, eso ya es más ginecológico. Una menopausia no es igual en todas las mujeres, pues en algunas mujeres pueden beneficiarse de tratamientos, normalmente tópicos en primera línea, que pueden ayudarle mucho a hidratar, a rejuvenecer el área e impedir esa sintomatología de picor, de escozor y esa frecuencia aumentada de infección. ¿Y no tiene efectos secundarios ese tipo de las hormonas?
menos que las infecciones. Menos que las infecciones, claro. Sí, o sea, no es que esté libre de posibles complicaciones, pero ni son tan graves nunca, y desde luego es peor no hacer nada y que haya infección tras infección. Otro tema de el estrés. El estrés, la alimentación, el sedentarismo, influye también en el tema de, por ejemplo, de la incontinencia o los cálculos, que ya hablaremos de los cálculos renales. No, el estrés donde sí puede actuar es en la vejiga, llegando a poder producir incluso úlceras. Es un órgano diana del estrés. Todo el mundo sabe que hay úlceras en el duodeno, en el intestino, en el estómago, pues también existen úlceras vesicales por estrés, o en las que el estrés juega un papel en el origen importante. Cuando tenemos miedo se nos escapa la orina. Sí, sí, sí. Un niño antes de ir a un examen va 5 veces al baño. O sea, somatizamos urológicamente, vesicalmente. Sí, es un órgano que puede verse afectado por un estrés importante mantenido en el tiempo, claro que sí. Ya para finalizar, doctor, pues sabemos que tiene hoy una reunión importante. ¿Qué le diría a la población, en este caso masculina? Pues eso, que no tengan reparo en acudir, si su sintomatología, como he dicho, es leve, al médico de cabecera una vez al año, para que hagan un filtrado de inicio y poder diagnosticar en el caso de a los que le toque, son un porcentaje que ahí está y que hay que detectarlo, y en el caso de patologías, de sintomatología más importante, ir al urólogo. Y que ir al urólogo una vez al año es un hábito muy saludable que tenemos, que los hombres de más de 50, entre los cuales me incluyo, acudir al urólogo una vez al año. Es algo que es recomendable, lo dicen las guías europeas, las guías americanas y la medicina basada en la evidencia. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar hoy aquí en Canal 13 Canarias. Pues agradecemos al doctor Matías Gómez su presencia hoy en esta casa y recordarle, pues las revisiones urológicas son importantes porque son sinónimos de salud y de vida. Hasta el próximo programa. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista de hoy. Gracias.